Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo juego que os presento en este Probando Indies. ¿Por qué? Porque es un Early Access y entonces está sin acabar. Vamos a ver primero de lo que trata y cómo está, qué divertido es, qué jugabilidad tiene, cómo se comporta y bueno, qué tal está a día de hoy este Source of Madness, fuente de locura. Os cuento un poquito de qué va el juego, qué es lo que nos comentan en Steam, chicos. Es un juego que ha salido el día 22 de septiembre de 2021, desarrollado por Carry Casual y editado por Thunderful Publishing. Source of Madness es un juego roguelike de acción y desplazamiento lateral oscuro que tiene lugar en un mundo retorcido al más puro estilo de Lovecraft, con generación procedimental e inteligencia artificial en constante aprendizaje. Asume el papel de un nuevo acólito que se embarca en una odisea de pesadilla. Y esta palabra me recuerda a Abyss Odyssey, que es un juego que hemos jugado en el canal, que es un roguelike también y que estaba entretenido, y creo que a bastantes de vosotros os ha molado el juego. Ahí lo tenéis por si queréis verlo. Está la serie completa de cómo me paso el juego, creo que son 4 episodios, y si os mola pues ya sabéis, está baratico, además lo podéis conseguir bastante barato ese juego, ya tiene unos años, pero me gustó bastante. En cuanto a estética se refiere, pues me recuerda a ese juego, mucho más chulo porque parece ser que gráficamente rinde mejor, tiene mejores gráficos, es bastante más moderno. El otro era de 2014 o así, creo recordar. No sé si me equivoco, pues perdonadme, chicos. Y pues nada, pues vamos a darle caña. Está en español, tiene subtítulos, bueno, eso, está en español. Tiene pues compatibilidad total con mando. Así que, perfecto, chicos, vamos a darle caña. Y aquí estamos ya. Vamos a darle a jugar, nuevo juego, comenzamos. Sabéis que no lo hemos probado antes, como hago con casi todo. Arriba en los cielos, durante las siniestras noches de luna llena, se pueden ver las torres de la locura, erguidas y amenazantes. Debemos abrir la tercera puerta para tener acceso a la luna una vez más. No lo hacemos por gusto, sino porque debemos hacerlo. Me gusta cómo empieza. Me gusta cómo empieza. Y va a estar bien esto, va a estar bien. Va a estar bien. Un lore escueto. Y ahora vamos a ver cómo es la jugabilidad. No se puede con la cruceta. Quizás sea porque la cruceta tiene algo que ver con algún poder o cositas. No lo sé, pero bueno, van más estilo RPG también y lo comparan con Diablo 2 los creadores. No me digáis por qué, porque no es vista superior, no es vista cenital. Pero bueno, no lo sé. Tampoco sé exactamente cómo funciona esto. Acabamos de empezar y sé lo mismo que vosotros. ¿Qué hostias es eso? Nos refugiamos en las viejas cloacas. O sea, hemos salido por las cloacas. Podía haber ido por el lado que hubiera querido, pero hubiéramos acabado aquí. Vamos a hablar con Adam, a ver qué nos cuenta. Tiene muchas patas, demasiadas patas. Me gusta lo que me... No sé. Alex Ortiz. Ojalá nunca las hubiese visto, esas cosas salvajes y extrañas. Y nosotros que vamos para allá, ¿eh? Mike. Debo haber enloquecido. He perdido la cabeza. ¿Tú también? Si he enloquecido, debe ser por piedad, que los dioses se apiaden de quien, en su frialdad, pueda mantener la cordura hasta el horrible final. O sea, está la cosa chunga, ¿eh? Nos lo pintan feo. Es un juego oscuro, que Lovecraftiano, que comparan también con Dark Souls en algún aspecto. Veremos en qué se parece a Dark Souls esto, o en qué se parece a otro tipo de producciones, incluso Abyss Odyssey, como bien os digo, pero iremos viéndolo poco a poco. ¿Qué nos va a pasar? No me atrevo a dormir, mis sueños muestran demasiado de lo que está por llegar y de lo que una vez fue. Mal asunto, ¿eh? Mal asunto. Vale, no veo muy bien. Parece que se ve bastante oscuro el juego. No sé si le puedo dar un poco más de brillo. Vamos a los ajustes, porque igual en los gráficos el brillo atrás, idioma, controles, sonido... Vale, no parece ser.
De las altas. Te indican que de las altas, ¿vale? Pues vamos a hablar con el adepto, que se llama Key, como llave, Key. ¿Otro refugiado? Sí, claro que podemos ofrecerte refugio. Toma este anillo de poder y llegas al salón sangriento. Pero ten cuidado, extrañas bestias se abrieron paso hasta allí y corrompieron los niveles inferiores de la torre. Si Yog-Sothoth desea, sobrevivirás. No sé si hay alguna deidad o algo. Lanza eléctrica. Ahora rompe tus cadenas, utiliza este anillo y destruye las barricadas. Nos vamos al inventario, ¿no? Me han dicho que nos vamos al inventario. A ver, el inventario es de aquí, de este otro botón. Lanza eléctrica 2. Aturde a los enemigos al golpearlos. 4 a 6 de daño eléctrico. Claro, esta es la parte RPG que nos lo relaciona con Diablo. Anillo familiar, común, que ha pasado de generación en generación. Puedo... Ah, claro, pero es que espera. ¿Puedo equiparlo donde me salga un poco del nabo o...? Supongo que aquí no. Tiene que ser donde tengo los anillos familiares. Porque eso es para la cabeza y otras cositas. Así que la cosa sería equiparlo aquí. Bueno, venga, vamos a ver. Supongo que... de algún botón... De aquí. Muy bien. Muy bien. Deja que te entregue una última cosa. ¿El qué? Del B esquivo. Ostras, absorbe las moneducas, ¿eh? Me gusta. Pulsa abajo para bajar de las plataformas. Bueno, está bien. No sé si me voy a tardar un poco en acostumbrar. Porque es raro, ¿eh? La jugabilidad es un poco rara, pero bueno, va fina, ¿eh? Capucha de velocidad. O sea que ahora... Ah, vale, se equipa automáticamente. Y aquí lo del anillo, pues son los L's para atacar. Ok, correcto. Tenemos 72 de oro. Y bueno, el tío va... Explosión arcana 2. ¿Y dónde me pongo esto? Porque claro, hay que ir equipando poco a poco. 4 a 6 de daño arcano. Los anillos familiares que me hacían, exactamente. Porque aquí no se puede equipar, aquí sí. Un anillo que ha pasado de generación en generación. O sea que básicamente no hace nada. Ahora sí tengo más poderes. Vamos a darle unas hostias a este. Y vamos a ver. Esas patucas. Vale, hay que esquivar. Me han dado de hostias, ¿eh? Me han dado de hostias. De momento no controlo muy bien esto. Pero que es un poco raruno, ¿eh? ¡Ostras! Me van a matar, ¿eh? ¿Me he curado algo? ¿Me han envenenado o alguna mierda? No tengo ni idea. Pero bueno, esto es raro. Son raros los movimientos de los bichos. Voy jodidísimo de vida, ¿eh? Vamos, salta, esquiva. Que me petan el culo. Pero si es que se mueven de forma errática, chaval. Tengo 35 de vida, me van a reventar, ¿eh? Tengo doble salto. No sé, qué triste, tío. Haz un doble salto y esquiva para llegar hasta lugares más altos. Vale, pues el dash de toda la vida. Perfecto. Lo que pasa es que es como muy extraño, ¿eh? Eso sí, el diseño artístico es brutal, ¿eh? Me encanta. El diseño artístico es la polla. Está muy guapo esto, ¿eh? Puedo subir a las escaleras así un poco de medio lado. Está bien esto. Sí, sí. La verdad es que el diseño artístico es muy chulo. Debe ser una especie de dibujo a mano. Tiene toda pinta. Así comienza, vale, y nos metemos aquí. Un adepto bien entrenado recién salido de los campos de la Tierra Amarga. Eva Queen, somos una chica. Ok. Bueno, confirmamos. Ya hemos conseguido pasar el principio, lo que es la introducción. No tenía mucha idea de esto. Aquí le das a la Y y ¿qué? Elige de entre 3 adeptos al empezar.
3 adeptos. Más 5 de vida, solo afecta al generalista. O sea, puedo coger cosas. ¿Cuánto tengo de sangre? 252, vale. Un matraz de vida medio lleno que puede usarse una vez por nivel. Estaría bien ahorrar para eso. El armario espiritual, nada. Eso no puedo. Aquí ya piden mucho de todo, ¿eh? Así que solo la parte de abajo. 200 y 300. Solo podemos pillar esto de momento. Bueno, pues 3 adeptos para empezar. ¿Qué pasa? Que me voy con 3 bichos. Vamos a cerrar porque ya no tengo... Ya no tiene sentido esto. Vale. ¿Me tengo que venir para acá y me llevo a 3 de estos o cómo va? Debo tocar. La llave, la puerta y el guardián me han bendecido. He visto los límites de la realidad y temo que no podrás volver. Vaya, ¿cómo somos, eh? La sangre mancillada de los exteriores corre ahora por mis venas. Un poquito de mala hostia sí que tenéis, ¿eh? Yo no digo más. Salta solito, ¿eh? Está aquí como medio nadando. Ok. Qué bonito el juego, ¿eh? La verdad es que es brutal. Es brutal el diseño artístico de este juegardo, ¿eh? Podemos subir por aquí. Pero es que esto me huele a... No sé, es que adepto Luke. Cuidado, uno puede perderse en la torre del conocimiento. No, ya me voy dando cuenta porque... No sé, vas tirando por aquí. No sé ni por dónde voy. Puedo subir más, puedo meterme por aquí. Puedo hablar con ese paisano, a ver qué me cuenta. No me cuenta nada este. Este no tenía ganas de hablar, el pobre. Y no sé, habrá varios niveles para meterse. Bueno, mira, me han resuelto una duda. Así ya por aquí, sé que no. Que andaba yo ahí mosca, digo, joder, qué de sitios, ¿no? Estaría bien para empezar, más que nada para empezar, que hubiera un sitio para ir y ya está. Y es que no para esto de subir. No sé, me puedo ir a casa de Dios, ¿eh? Aquí hay peña, pero nadie dice nada, ¿eh? Vale, yo creo que si me lanzo por aquí, no me haré daño, ¿eh? Espero, vale. Me lanzo por aquí, pues llegaré a la parte de abajo, que era donde estaba antes, ¿no? Vamos a ver si nos encontramos a alguien de camino. Una puerta, ¿vale? Una puerta, que es donde se supone que tengo que ir. Digo yo, ¿eh? Voz del Supremo A. No somos más que insignificantes gusanos ante la presencia de nuestro Dios viviente, el Supremo, nuestro líder. ¿No? Está bien eso, ¿eh? Líder Supremo. No llevo ninguna máscara. Ah, bien. Y se pone en plan mal rollo que yo pensé que me iba a pegar, ¿eh? La magia arcana y la oculta están corruptas y conectadas a los dioses exteriores de manera perturbadora. Todo perturbador. Ahí hay una Y para poder... no sé. Algo. Vale. Correcto. 120 de vida que tengo. Voy a estornudar. Ya estornudé. Igual os lo he quitado. Tenemos una zona para meternos. Y más para explorar ahí arriba. No sé si explorar más arriba. Igual hay premio. Vamos a probar. ¿Qué hay por aquí? ¿Me contáis algo? Aquí no te cuentan una mierda. Pero es que hay más para arriba, ¿eh? La torre del conocimiento se llamaba, ¿no? No sé. Pero esto no para de subir, ¿eh? Más puertas. Puf. Esto van a ser más niveles, ¿eh? Y van a ser más jodidos. Así que yo creo que casi que me vuelvo para abajo. Vámonos. Vámonos, amigo. Es bastante ágil, ¿eh? Es rápido. Pero ya veis que rápido me casca en el morro. Vale. Va por tiempo. Pues por aquí que nos vamos. Vale, pillamos dinerico.
Y tenemos un libro. Libro de los muertos. Se mofa de nosotros desde esa luna de sangre. Nuestro guardián se ha ido, por lo que no nos queda otra opción más que abrir la tercera puerta una vez más. Debemos viajar a la vil luna de los errores de nuestro pasado y destruir aquello que guarde las llaves. Y eso es una de las 3 entradas que hay aquí. Que tendrá relación con esas puertas. Interesante. Y tengo estas 2 magias. Y aquí, ¡buah! Vaya portón, chaval. A ver qué nos cuenta Gert. Esta puerta lleva hasta tierra amarga, de donde tantos huyeron. Agradezco que la secta de conocimiento nos acogiese a todos. Y me voy. Me voy a tierra amarga. Tierra amarga, que si lo dices todo junto, pues amargo nos va a sonar esto, ¿eh? Qué guapo, tíos. La verdad es que está muy chulo, muy chulo. Ya creo que os lo he dicho, ¿no? El diseño artístico, brutal. Nos acaban de chapar. Ya no hay otra forma de volver que no sea vivo o muerto. Pues vamos a ver. Me equivoco de botones, ¿eh? Claro, no estoy acostumbrado a jugar con los gatillos, ¿eh? También os lo digo. Muere, perra. De momento voy entero. ¡Quieto! ¡Ladillas! Me cago en 10. Me van a acabar partiendo lo que viene siendo el alma. Es muy extraño esto, ¿eh? Bueno, como escupe este, ¿eh? Está complicado pelear, ¿eh? Con la mierda poderes que me gasto, está complicado. Yo creo que me van a acabar matando, ¿eh? Aprender a jugar a esto va a ser tarea complicada, ¿eh? Más vale que en algún momento me vayan dando un poquito de vida. Pues yo esto no lo veo, ¿eh? Lo veo muy jodido. ¿No les quito una mierda? Madre mía, pero ¿cómo ataca esto? Cosa rara. Peta. Peta, chaval. Lo que pasa es que me acaban pegando, ¿eh? Ojo de Cthulhu, lanza eléctrica. Tengo para elegir armas. Vale, perfecto. Como por todo roguelike que se precie. Tengo miedo, mamá. Tengo miedo. Es que ese bicho que hay ahí. Vale. No les quito nada. Quita. ¿Dónde vas? Dame cosas. 66 de vida. Si es que no voy a durar aquí nada. Menos que un caramelo en la puerta de un colegio, ¿eh? ¿Dónde va este? Pétalo. 70 de vida. He conseguido un poquito, ¿eh? La lucha se hace muy jodida. Ojo de Cthulhu, lanza eléctrica 1. Yo que tengo la lanza eléctrica normal, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Alianza de sangre 1. Tajo 1. 4 o 5 de daño común. ¿Y cómo sé lo que tengo que coger? ¿Cómo sé lo que tengo que coger? Ojo de Cthulhu. Lanza eléctrica. Pues lanza eléctrica, ya está. Venga, vamos a probar la lanza eléctrica. Aturde a los enemigos. 3 a 5 de daño eléctrico común. Pues vamos a cambiar. Pero no sé yo si va a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿eh? Así que no tengo claro yo esto. Ah, que me quita vida lanzar la mierda esta. Vale, espera. Entonces... Espera. No vas a quitar más vida.
Ya decía yo, digo, daño físico. Claro, quita más, pero me retira vida esto. Fuera. A ver si me voy recuperando. Ostras, ostras, ostras. Pégalo. Dale duro. Nah, cada vez tengo menos vida, Atúrdelo. Buah, qué hostia le he dado. Pero ya os digo que voy a acabar palmando, Suena muy chungo esto, Uy, cómo mola lo de los arbolitos. Acércate. Cara pendejo. $50 de vida. Voy como quiero, Voy como quiero. Estoy yendo por la parte de abajo. No sé qué habría por la parte de arriba. Quizá deberíamos investigar un poco. Vamos a probar. Está guapo, es extraño, porque es un juego extraño. Muy raro en todo, Pero oye, que tiene su puntaco, Agáchate, no se agacha. No, no llego. Bueno, con un dash igual sí, pero no me la voy a jugar ahora. Ya llevamos un buen rato de gameplay entre lore, empezar el juego y tal, pues me gusta. Está interesante. Lo peté. Aquí pues hay que ir combinando los poderes para aturdirlos mientras, antes de que te peguen. Me acaba de pegar. ¿Veis? Me ha quitado muchísima vida, Me ha quitado muchísima vida. Ya estoy muerto. No paso el nivel ni de coña. No. No paso el nivel ni de coña. Ni de coña. O sí. O sí. Ostra. Venga, dime que me vendes comida o algo. Comerciante Roy. Logro desbloqueado. Watcha buying. ¿Vas a comprar? Hombre, pues con tal de no morirme, igual me viene bien, Conocimiento arcano, capucha, 5% de vida, 20 resistencia arcana, 20 daño arcano, más 36 de vida. Ok, daño arcano, 3 guardianes arcanos, más arcana 1, que no sé lo que hace. Realmente no sé lo que hace. A ver esto, capucha de velocidad, la elección de los más rápidos, 38 de vida y 15 de velocidad de movimiento. Y esta capucha no tiene nada especial, pero te dará calorcito, 38 de vida. Que me va a ayudar un poco a seguir vivo, básicamente. Podría venderse a buen precio, más 8 de vida. Más 8 de vida. Y claro, tengo 800. Y fijaos lo que pide, mil y pico. ¿Pero dónde vas, melón? 748. 38 de vida. 922. Bueno. ¿Y si vendo esto? ¿Lo llevo aquí? ¿Y te lo vendo? 916. No me jodas. A 6 me he quedado. ¿Qué me estás contando? Bueno, pues no queda otra. 38 de vida. Es mejor que nada, ¿no? Pero qué asco, que me ha faltado poquito,
Qué asco que me ha faltado poquito. Claro, ahora tengo 168. Con 168 que compro. Pipas. Pipas compro. 115 esto, basura. Basura. Bueno, pues me voy. A ver qué me cuenta. Bienes especiales, Roger. Tengo justo lo que quieres, ¿o qué? Claro, pero es que ahora, como... ¿Qué me estás contando? El ojo de Cthulhu, ¿qué hace? 6-7 daño arcano, 20 velocidad de proyectiles, aceleración de recarga, etcétera. Y todas estas cositas. Ok. Me deben haber picado mosquitos, ¿eh? Porque tengo el cuello... No me llega la pasta para nada. Pues me voy. 21 de vida, pero no me daba 30 y tantos. ¿Eso es el 30 y tantos? Me cago en 10, tío. Quita, peta, revienta. 4 de vida. Vale, pues ya estoy muerto. Ya estoy muerto. Ha sido bonito mientras duró. Pero como es un roguelike, pues supongo que te obligan un poco a aprender, a espabilar y a mejorar cosas para poder defenderte mejor. Una Y. No, 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 no. Me matan, me matan, me matan. Reviéntalos. Uf, sigo vivo. ¿Sigo vivo? ¿Sigo vivo? No puedo subir aquí a ningún lado. ¡Ah, un cofre! ¡Míralo! ¿Qué es lo que nos han dado? Más 10 de resistencia arcana, ya. Más 5 de vida. Pero claro, aquí hay un problema. Estoy más tieso. ¡Estoy muertísimo! ¡Listo! ¡Morid! ¡Morid! Me he muerto. Me he muerto, me he muerto, me he muerto, me he muerto. Me he muerto, me ha dejado un muñeco. Eva Queen, 1971, el 30 del 12 al 28 del 9 de 2021. 50 tacos. Dep, amiga. Dep. Pues juego raro pero satisfactorio. No sé, está bien, tiene su rollaco. Es muy extraño comenzar a jugarlo, ya os digo, pero seguramente os guste. Tiene un toquecito a Abyss Odyssey, que también es muy extraño, pero la jugabilidad se hace un poco distinta. Es como... no sé, no sabría explicaros, pero tiene su rollo. Engancha y dan ganas de jugar más y aprender alguna cosita. Vamos conservando las cosas que teníamos, supongo. Eso parece, vamos a verlo ahora, le damos a confirmar. Ok. Y conservamos los elementos que teníamos aquí. Ok, esos anillos ya los tenemos, ¿vale? Anillo de cobre básico 1. Ah, no. Es distinto. Y tajo 1. Son distintos. Es procedimental. Es, pues, todo aleatorio. Cada partida será distinta. Vamos aprendiendo, vamos adquiriendo habilidades, vamos ganando puntos y gracias a eso nos vamos haciendo más fuertes para poder superar el juego. Es un juego en jugabilidad un tanto raro, se hace un tanto especial, pero bueno, también es cierto que algo distinto de vez en cuando se agradece mucho. Y poco más os puedo decir, habéis visto más o menos cómo es el juego, es el ore oscuro, ese diseño artístico brutal que me encanta, porque la verdad ha sido todo un acierto, es un diseño totalmente distinto a lo habitual, que está muy muy guapo, a mí me encanta, y poco más chicos, que nada más. Que lo único que podéis hacer es dedito para arriba, que Maloni se pone muy contento. Abajo tenéis el botón de suscripción y la campanita. También podéis uniros a los miembros, chicos. Sabéis que entráis en sorteos que se hacen pues de vez en cuando. Y nada más, a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente.